qué? Porque habían adquirido el virus de papiloma humano en la adolescencia. Y entonces, esos programas preventivos no llegaban a las comunidades, y entonces nos dimos cuenta que empezaron a llegar las mujeres a los hospitales ya con cáncer. Y entonces entraron las clínicas de displasias y nos dimos cuenta que esas mujeres habían adquirido el virus del papiloma humano, a veces desde la niñez y la adolescencia, porque eran abusadas sexualmente en su familia. Pero como de eso no se hablaba, entonces nos dábamos cuenta 10 años o más años después. Las decisiones libres sobre la posibilidad de procrear, bueno, eso es importante también, tiene que ser libre. ¿Qué estamos encontrando ahorita en nuestro estado? Las niñas y las mujeres jóvenes, ¿sí?, están siendo obligadas a procrear sin su consentimiento. ¿Cómo? La violación sexual. Si ya se nos pasaron los 90 días para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo por violación, pues ya te amolaste, porque nuestro estado no nos garantiza cuando debería de ser. ¿Por qué? Porque dentro de las causales, que después va a platicar Esmeralda, ¿sí?, entran como tal, ok, es por violación, corre riesgo la vida, sobre todo en las niñas menores. Tenemos niñas embarazadas de 9 años, de 10, de 12, y van en aumento. Cuando es importante hablar que existe una estrategia nacional en prevención del embarazo en adolescentes. Cuando dice que nuestra estrategia para el 2030, el ENAPEA, que debemos de reducir la tasa de embarazos en niñas de 15 a 19 años o en adolescentes de 15 a 19 y eliminar el embarazo de 9 a 14 años. Pero ¿qué estamos haciendo realmente para que esto suceda? Y en vez de ir para abajo, Veracruz va para arriba. Tenemos que abrir bien los ojos. ¿Qué nos falta hacer con las políticas, con las reformas a las leyes para poder acceder, para tener y que se apoyen en el principio fundamental de la autodeterminación reproductiva de las mujeres y también de los hombres? Porque los hombres también llevan una carga. Entonces, es más fácil prevenir que lamentar. ¿La que sigue? Las principales fuentes de protección de los derechos humanos, creo que ya lo vieron, los tratados sobre derechos humanos de nivel internacional, las resoluciones y declaraciones y los documentos y conferencias, las leyes locales, ¿sí?, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y las y los activistas en derechos humanos. Estas son las fuentes de protección de los derechos humanos. No voy a andar en esto porque ya lo vieron al principio. La que sigue. Y entonces, si hablamos de los derechos sexuales, derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo, mi reproducción y mi sexualidad. ¿Desde cuándo nosotros ejercemos nuestra sexualidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Desde qué edad nosotros ejercemos nuestra sexualidad? Nacemos con ella. Nacemos siendo seres sexuados. Nacemos con la sexualidad y la ejercemos todos los días. Entonces, cuando llegamos a la adolescencia, ya vamos tarde en la educación en sexualidad. ¿Sí? Cuando un niño nace, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nace un niño? Pues el médico le levanta y dice, ¿ay, es niño o es niña? ¿Por qué? Por sus genitales, ¿verdad? Pero después de ahí, ¿qué pasa cuando ese niño o esa niña llega a los 7, 6, 8 meses y empieza a tocar sus genitales? ¿Qué hacemos?
les retiramos la mano y decimos, niño, cochino, déjate ahí. Están ejerciendo su sexualidad y se están autorreconociendo. Cuando el niño o la niña llega a nivel preescolar a los 4 años, desde ahí tenemos que empezar a educar en autonomía para saber, para que ellos puedan reconocer, ¿sí?, que su cuerpo es suyo y que de ahí se deriva el no conocer, implica que puedan abusar. Entonces, desde ahí, como decían, ¿y cuándo debemos educar a los niños para que no lleguen a tener un embarazo adolescente? Pues desde que empiezan a crecer. Porque cuando llegamos a los 10, 11 años ya vamos tarde. ¿Sí? Precisamente porque no saben cómo actuar ante el ejercicio de la sexualidad. Pero también ahí es desde esas edades, es desde cuando nos empiezan a meter el rollo del miedo, del prejuicio, de Sí. ponerle nombres raros Sí. a los defectos de los niños y de las niñas. Digo, a todos yo creo que nos ha pasado, ¿no? Yo recuerdo, bueno, o sea, y era una restricción, y era pecado, y era miedo, y viene ahí la desinformación, Pues eso a la vez, en vez de adelantar, nos atrasa. Y por eso es que caemos en todos estos temas del abuso. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Derecho a manifestar públicamente mis afectos. ¿Qué vemos ahora? Vemos a las personas del mismo sexo manifestar sus afectos y entonces a nosotros nos hace mucho ruido porque ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos educaron que los afectos no se deberían manifestar en público, tienen que ser privados. Entonces nos causa demasiado ruido. Derecho al respeto de la confidencialidad, mi privacidad y mi intimidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los centros de salud en las comunidades pequeñas a donde los jóvenes van, por ejemplo, a solicitar un método anticonceptivo o van a platicar sobre el ejercicio de su sexualidad? ¿Sí? Y entonces la enfermera conoce a la mamá o el médico conoce al papá y entonces platica y ya medio pueblo lo sabe. Entonces ahí no estamos respetando la confidencialidad. Derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. Eso también es importante. Creo que ya no se da eso de que te vas a casar con fulanito porque así debe ser, ¿no? Creo que ya ahorita en eso yo creo que hemos avanzado un poquito. O me la robo, ¿no? Sin que ella quiera. Entonces se la robaban. O la compraban, porque eso también, bueno, eso creo que todavía sigue existiendo en algunas comunidades, ¿no? De que todavía cambien a las niñas o a las adolescentes por un costal de papas. Sí, bueno, sí hay todavía borregos y gallinas, porque ya creo que... Derecho a la libertad reproductiva, derecho a vivir libre de violencia. Eso es importante saberlo. Sí existe una ley, ¿sí? La ley de acceso a una vida libre de violencia. ¿La que sigue? Bueno, y continuamos con los derechos sexuales. Derecho a vivir libre de toda discriminación, derecho a la igualdad, derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva, derecho a la información completa, científica, laica sobre sexualidad y reproducción, derecho a la educación integral en sexualidad, derecho a la identidad sexual y derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Ahorita estamos planteando que los jóvenes participen más en las políticas públicas sobre sexualidad. Eso es muy importante porque ellos podrán aportar. No es lo mismo lo que yo diga a esta edad
que lo que ellos saben a su edad y tienen derecho también a hacer aportaciones. La que sigue. Y bueno, los derechos humanos de las mujeres, que esos derechos son los que ya existen, pero existen factores que discriminan a la mujer del reconocimiento y goce de los mismos. A pesar de que estamos en esta época, todavía nos encontramos con demasiada discriminación hacia la mujer. Por eso es que estamos cursando con 2 alertas de violencia de género en nuestro estado. Y es de susto y de miedo. ¿Por qué? Porque vemos que a pesar de todas las recomendaciones que tenemos, no hemos cumplido y nos falta mucho por hacer. ¿La que sigue? Bueno, si hablamos de los objetivos del desarrollo del milenio, esos fueron firmados en el año 2000 por 189 países, con acuerdos internacionales en el 2015, ¿sí? Desafortunadamente, no cumplimos con esos objetivos. Era mejorar la salud materna, reducir el 75% la tasa de muerte materna. Nosotros en Veracruz no cumplimos. El acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, tampoco cumplimos. En este caso, Veracruz no cumplió en la reducción de la muerte materna en el 2015. ¿Pero qué pasó? Aumentó la pobreza, la educación, sobre todo la educación integral en sexualidad, era nula. El acceso a la salud de calidad, ¿sí? Sobre todo, hablamos de acceso a la salud y algún día, buenas tardes, y algún día me atreví a preguntarle a nuestro señor gobernador en el 2015 y me dijo, los hospitales ahí están, la gente es la que no llega. Sí, señor, tiene usted mucha razón, pero para que esa gente llegue tiene que haber calidad en la atención y no la hay. Tiene que haber humanismo en la atención y no la hay. Tiene que haber medicamentos en los hospitales, no los hay. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir con una meta? Y luego la violencia sexual en niñas y adolescentes, que iba en aumento. Y sí, era de espantarse y decían, pues sí, las chamacas embarazadas, pues es que andan muy calenturientas, esas chamacas, ¿cómo es posible? Sí, pero nadie estudió esos factores. ¿Por qué se daban más los embarazos en niñas y en adolescentes? ¿La que sigue? Y bueno, ahora hablaremos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2015-2030. Ofrecer la visión de un mundo más justo, pacífico y sostenible. Creo que ese es un ideal, pero tenemos que luchar mucho para lograrlo. Desde luego, no todo le toca al Estado, también a la población. Pero el Estado tiene que guiar a la población de cómo hacerlo para poder lograrlo. El objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas. Y lo más importante que dejamos atrás del objetivo 3, reducir la mortalidad materna a menos del 70%. Garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, información y educación integral en sexualidad. Si nosotros logramos esto, de verdad, Veracruz será un estado, como en algún momento alguien dijo, un estado próspero. Pero tenemos que ponerlo en las pilas. La que sigue. Y el panorama actual en Veracruz.
¿A dónde vamos? Si en 2015 no logramos superar los objetivos del desarrollo del milenio, ¿a dónde vamos ahorita? Esta es el panorama hasta la semana 41 de este año, que fue la semana pasada. ¿Cuántas muertes maternas llevamos acumuladas en este año? 40 muertes maternas. Y no salimos del tercer lugar de nivel nacional en muertes maternas. Y algo muy importante es que en el comparativo del año 2018 al 2019, en el 2018, ¿sí?, llevábamos 29 muertes maternas en la semana 41 y ahorita llevamos 40. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué está pasando? Miren, el 90% de estas muertes maternas son adolescentes. Y la mayor parte de esas adolescentes han sido violentadas sexualmente. Y dentro de esas adolescentes hay niñas de 9 a 14 años. Entonces, es alarmante saber. Y este nada más es un panorama en muerte materna. Pero si habláramos del panorama de violencia que viven las mujeres, ¿cuántas muertes por violencia llevamos en nuestro estado en lo que va de este año? Entonces, creo que tenemos bastante tarea para saber cómo podemos hacer para reformar, para ver la realidad que estamos viviendo en nuestro estado. ¿Sí? De verdad, estos son cifras que les vengo a presentar, pero cuando uno lo vive ahí de cerca y ve el sufrimiento real de las más pobres, de las más vulnerables, es ahí a donde nos pega el hecho de decir cómo podemos hacer para que esto cambie. ¿La que sigue? Y bueno, en conclusiones, todas las personas tenemos derechos humanos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos son importantes porque contribuyen a nuestro bienestar y desarrollo en todos los aspectos de nuestra vida. Para que los derechos sexuales y derechos reproductivos sean una realidad, es necesaria la construcción y el ejercicio de ciudadanía. Pero ¿quién nos tiene que garantizar? El Estado nos tiene que garantizar. La ciudadanía es conocer nuestros derechos y los mecanismos existentes para su defensa, impulso y hacerlos valer. El reto de una nueva cultura ciudadana implica transformar las relaciones sociedad civil-Estado, es decir, ser actores principales en todo el ciclo de las políticas públicas. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, somos acompañantes de los procesos. Muchas veces piensan, ¿sí?, que venimos a poner el dedo en la llaga. No, venimos a proponer y a comprometernos también. Somos organizaciones comprometidas con la ciudadanía y creo que ustedes también lo son. Por lo tanto, esto es lo que implica el respeto a los derechos y a los derechos sexuales y reproductivos de todos y de todas. ¿La que sigue? ¿Dónde ya? Bueno, pues muchas gracias. Si gustan tomar un receso de unos 5 o 10 minutitos en lo que ponemos la otra presentación y ya continuamos.
Bueno, doctora, yo les quisiera preguntar sí, a su experiencia, o lo que usted vive, bueno, parece servidora pública, ¿qué atribuye usted que de un mes para otro que vaya en ascenso? Por cantidad de mujeres, sobre todo adolescentes, hasta niñas. ¿Cuáles serían, qué es lo que usted ve? O sea, ¿por qué hay tanta violencia en este grupo? ¿Por qué más violaciones? Estaba leyendo aquí una nota que yo les comparto de un cónsul flamante en Las Vegas que logró la Cancillería, está acusado de eso. Periodista se dedicó a investigar una niña de 14 años y está sentadísimo en el consulado de Las Vegas, aunque fuera en cualquier lugar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahí se están ignorando los derechos? Es Violados de esta niña además de toda su vida marcada. Como decíamos, tiene que ver con la discriminación hacia las mujeres, el no respetar el derecho de las mujeres y el acceso real a la justicia. Eso es lo que nos está llevando a esto. Porque nos damos cuenta, nos enteramos, sabemos, pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, al no pasar nada, es normal, ¿no? Se normaliza la violencia. Porque dice, ay, pues, no pasa nada. O sea, es como yo decía a veces, es como si mataran una gallina, no sé, mataran una gallina y la dejan botada, ¿no? Es lo mismo que está pasando y de verdad no me gusta hacer esa comparación porque es horrible comparar a los seres humanos. Pero así estamos viviendo desafortunadamente, pero eso tiene que ver precisamente con que tanto la ciudadanía como el Estado estén de la misma mano. Que se pueda decir, ¿no? Porque una cosa es lo que platicamos y otra cosa es lo que se vive allá afuera. Pero no tenemos una vez. Yo he estado viendo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En Veracruz ha habido en estos últimos días 4 víctimas de violencia sexual en la calle. Y entonces nuestras autoridades dicen, no, pues es que la recogimos y la llevamos a la fiscalía y la fiscalía la revictimiza. Entonces, ¿cómo hacer para que todos estemos en el mismo canal? Que las mujeres, ya sean niñas, niños, adolescentes, inclusive hombres, ¿no? Que sean violentados sexualmente, los canalicen a los servicios de salud para que se apliquen los protocolos de prevención de infecciones de transmisión sexual, de embarazo. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen las recomendaciones de la alerta? Capacitación. Hemos llegado a hospitales en completo abandono.